¿Qué tal? Saludos, estoy compartiendo el libro Páginas de la historia ecuatoriana de Osvaldo Albornoz Peralta. En este episodio toca compartir las encomiendas, pero antes quiero compartir brevemente unos párrafos del libro de Norberto Ceresole, España y los judíos. Normalmente, cuando se tratan estos temas, solo se hace responsables a España, pero dentro de España había un grupito de españoles especiales que van a promover la encomienda y que muchas veces pasan como víctimas más que como victimarios. El libro completo de Norberto Ceresole se está subiendo en el podcast La Voz del Rondador, por si le interesa profundizar en este tema. Bueno, procedo a leer. Fray Bartolomé de las Casas señala con absoluta claridad a una burguesía criptojudía que acumula riquezas en base a las tres formas de explotación de la mano de obra indígena: la encomienda, el repartimiento y el peonaje. Estas formas económicas son tan crueles que se produce un brusco descenso de las poblaciones indígenas. Es asimismo esa brecha demográfica la que promueve la introducción de la mano de obra negra esclava procedente de África, en su mayor parte de las colonias portuguesas del África Occidental. Fray Bartolomé de las Casas termina su súplica al cardenal Cisneros con estas reveladoras palabras: «Y la persona a quien tal cargo vuestra reverentísima señoría diere, sea muy cristiana y celosa de nuestra fe, y a quien allá no puedan con barras de oro cegar». Una de las formas específicas que asume la acumulación capitalista era la explotación inmisericordia de la mano de obra indígena, lo que origina uno de los más grandes genocidios de la historia humana. El régimen de las encomiendas quedó institucionalizado a partir del repartimiento de indios realizado en la Española en el año 1514 por el converso Rodrigo de Albuquerque, conjuntamente con su hermano de raza Pasamonte. Los beneficiarios del reparto fueron, como es fácil imaginar, los integrantes del clan marrano de la península y del Nuevo Mundo. A partir de la promulgación de las leyes de Burgos de 1512, los conversos que no pudieron legalizar la esclavitud y la trata de los indios y vieron amenazados los repartimientos de estos, lograron salvar el principio esencial, la explotación del trabajo indígena. De hecho, el sistema convirtió la servidumbre en esclavitud. No puede sorprender, entonces, que uno de los autores de la legislación que creó las encomiendas, el representante de los esclavistas, haya sido un judío converso y que también poseyera en esa condición los funcionarios reales que realizaron el repartimiento que las puso en práctica. Y bueno, si usted quiere profundizar con esto, nuevamente le invito a La Voz del Rondador, en el cual se está desenmascarando a la oligarquía de aquel tiempo y la actual. Bueno, compartido esto, procedo con la lectura del cuarto capítulo. Dice así: las encomiendas. Apenas conquistada Quito, no se espera nada, ni siquiera que se amortigüe en el alma el dolor de la matanza, para proceder al reparto de encomiendas. Así debía ser. Es el justo premio que merece el aguerrido soldado que, atravesando cálidas maniguas y trepando breñas, entumecido por el frío, ha doblegado a los infieles. Difícil doblegamiento y por tanto mayor mérito. Ha sido menester derramar la sangre con largueza, aplastar la idolatría con los cascos de caballos gigantes, asolar los poblados con jaurías de perros amaestrados para la caza humana. El primer beneficiado, claro está, es el jefe de los conquistadores, el ex labriego Sebastián Moyano, que se otorga la rica encomienda de Otavalo, y siguen los otros, de conformidad con la estadística mortuaria de su espada o su lanza. La encomienda, dice Ops Capdecchi, es una institución de origen castellano que pronto adquirió en las Indias caracteres peculiares que le hicieron diferenciarse de su procedente peninsular. Es un remedio del feudo español y por eso Solórzano Pereira las denomina
Feudos degenerantes. La encomienda concede el derecho de percibir tributos y prestación de servicios personales, aunque esta última prerrogativa será muy pronto abolida. Respeta en absoluto el derecho de la propiedad de las tierras de los encomendados. El encomendero, el señor feudatario, como se lo llama en algunos lugares, tiene la obligación de proteger a los indios y cuidar de la instrucción religiosa con ayuda de curas doctrineros. Esto es lo que prescribe la ley. Pero la ley en América es un cadáver sepultado en los legados de los letrados solamente. Se acata pero no se cumple, dicen con singular descaro los engolillados funcionarios. Así, el derecho de propiedad territorial es burlado todos los días mediante infinidad de artimañas. Se apoderan de las mejores tierras, aquellas de pan sembrar, denunciándolas como baldías. Compran tierras a los caciques no obstante la prohibición legal. Y hasta pretenden suceder en la propiedad de los indios muertos sin herederos. La encomienda entonces resulta una puerta abierta, anchamente abierta para la formación del latifundio. Cuando se extingue el derecho del encomendero, es decir, cuando se ha terminado la vida o las vidas para las cuales fueron concebida la encomienda, los descendientes del encomendero, gracias a la rapiña ejercitada, devienen en grandes y poderosos latifundistas. Asomémonos a las puertas de la encomienda y observemos cómo son usurpadas las tierras comunales. Uno de los medios es apoderarse de las tierras de los encomendados que mueren, pues el encomendero no se sabe por qué se considera como legítimo heredero. Así, aprovechando de una gran mortandad acaecida en los pueblos del virreinato de Nueva España, los encomenderos se adueñan de las tierras de los indios muertos, razón por la que se envía la cédula real del 14 de mayo de 1546, donde se ordena que los españoles encomenderos por ninguna vía sucediesen en las tierras y heredamientos que quedasen de indios muertos en los pueblos encomendados, sino que tales tierras y heredamientos, en el caso de carecer los indios difuntos de herederos, se entregasen a los pueblos a fin de que las gozaran y pudieran pagar los tributos tasados. Fuente Silvio Zavala, Ensayos sobre la colonización española de América, MS Editores, Buenos Aires, 1944, página 142. Hay varias disposiciones en este mismo sentido, ya que esta práctica es repetida en todas las colonias americanas. Pero los encomenderos no solo usurpan las tierras de los indios muertos, sino también de los ausentes. Mariátegui, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, transcribe esto del historiador César Antonio Ugarte. El señor feudal, dueño de vidas y haciendas, pues disponía de los indios como si fueran árboles del bosque y muertos de ellos o ausentes, se apoderaba por uno u otro medio de sus tierras. Téngase en cuenta que los ausentes son innumerables. Son los que huyen por no poder pagar el tributo, son los que mueren o quedan concertados en las mitas. También los encomenderos de pueblos de poco desarrollo, que producen solamente lo necesario para satisfacer sus necesidades primarias, se valen de este hecho para apropiarse de sus tierras. Primero, cobran el tributo mediante trabajos personales, y si esto no es suficiente, se salda la deuda con la tierra del encomendado. Esto dice sobre el particular el escritor colombiano Rodríguez Acosta. Ante semejante panorama, y en contra de su voluntad, los aborígenes se veían imposibilitados a cumplir sus obligaciones tributarias contraídas con la corona y el encomendero. Ideóse entonces el sistema de los servicios personales, como mecanismo para saldar las deudas respectivas. Aún así, las comunidades continuaron en calidad de morosas y los encomenderos, frente a la casi nula fiscalización gubernamental sobre sus actos, terminaron por apropiarse violentamente de la tierra perteneciente a la encomienda, sobre la cual no tenían derecho alguno. Fuente
Hugo Rodríguez Acosta, Elementos críticos para una nueva interpretación de la historia colombiana, quinta edición, editorial Tupac Amaru, Bogotá, página 19. El tributo, como se ve, es carga insoportable. Se les exige todo: oro, plata, dinero, animales, mieses y tejidos. Todo lo que tenga valor, sin importar sacrificios ni desvelos. El bienestar completo y cabal del encomendero es la única medida de la tributación. Los servicios personales prohibidos siguen vigentes en la práctica. Las tierras del encomendero son trabajadas casi siempre gratuitamente por los encomendados. Son ellos los constructores de casas y caminos, son los burros de carga para el traslado de pesados fardos o la pesada humanidad de la señora del encomendero, sus hijas, en fin, son las sirvientas de la casa señorial o de la hacienda. Y las vejaciones. Los encomenderos nombraban mayordomos o calpisques para el cuidado de sus bienes y el control de los trabajos. Estos impunemente entran a saco en las poblaciones y violan y estupran a las mujeres indias. A esta pandilla se agrega el abuso de los curas doctrineros. Viven como parásitos, a costa de los encomendados, que tienen que trabajar gratuitamente para ellos, porque cuando se niegan ordenan azotar sádicamente con decenas de látigos bajo el argumento de no querer concurrir a las doctrinas para aprender el Ave María. Aleluya. Fuente: Valdemar Espinosa Soriano, Los Cayampes y Carangues, siglos XV y XVI. El testimonio de la etnohistoria. Instituto Tabaleño de Antropología, Otavalo, 1988, página 85. Villasante dice que llevan a sus aposentos a mujeres doncellas y casadas, que se han recrecido males y el mal ejemplo. ¿Qué diría yo hartos, como lo averigüé yo en la visita, que no son para escribir aquí? Suficiente queda claro cómo los encomenderos protegen y cristianizan a los indios. Encomenderos que no conocen su encomienda. No sólo el conquistador, el hombre de espada refulgente, el aventurero audaz que deja su creencia para hacer fortuna, es acreedor a la merced de la encomienda. No sabemos por qué, sin duda por la infinita benevolencia real, varias encomiendas son concedidas a peninsulares que nunca han puesto un pie en América. No conocen ni se imaginan siquiera el lejano lugar de su encomienda. Todos estos encomenderos, de singular ralea, o casi todos, son nobles de altísima alcurnia y cargados de pergaminos que dan fe y razón de su nobleza. Veamos. El príncipe de Esquilache cobra los tributos de los indios de San Andrés, Calpi y Langos. El conde de Castrelo cobra los tributos de los indios de Lita y Chambo. La condesa de Santiesteban cobra los tributos de los indios de Zámpisa e Ilapo. El conde de Aguilar cobra los tributos de los indios de Licto, Chambo, Quimia, Mitimas y Sisibíes. La duquesa de Osuna cobra los tributos de los indios de Túqueres, Ipiales y Angamarca. La marquesa de Aitona cobra los tributos de los indios de Quizapincha, Ambatillos, Paxa y Apoloes. La princesa de Astillano cobra los tributos de los indios de Sicchos y Toacaso. El conde de Villumbrosa cobra los tributos de Pilatas, Chumaquíes, San Andrés y Cujibíes. Y las monjas Bernardas del Sacramento de la Villa de Madrid cobran los tributos de los indios de Calpi, Guano, Illapu y San Luis. Bueno, no, acá para las feministas estuvieran muy contentas, ¿no? La igualdad en los encomenderos o encomenderas. El neocolonialismo sigue presente en estas tierras y por supuesto está haciendo de las suyas. Continúo. Y estos tributos se cobran a dos manos porque estando el encomendero ausente, necesariamente tiene que arrendar la encomienda y el arrendatario, como es obvio, tiene que doblar la tributación, mitad para sí y mitad para el arrendador, doblando
Por consiguiente, la explotación y los vejámenes. La nobleza española, entonces, se nutre y procrea y derrocha a costa del dolor de las indiadas, como verdaderas sanguijuelas. Brevemente unas palabras sobre la oligarquía que menciona Ceresole. Estuvo en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, vamos más atrás, en Babilonia, en Persia, en Roma. Vamos a la Biblia críticamente, vemos que José esclavizó al pueblo egipcio y ahora está más presente que nunca. Está cometiendo el genocidio en Palestina, en el Líbano, en Cisjordania. Sigue presente. Incluso la misma ONU, que es parte del sistema, tiene claro que lo que está pasando en Palestina es un genocidio. Si a alguien le interesa profundizar en esto, pueden buscar Francesca Albanese. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo El Duque de Uceda. Como ya lo he dicho en episodios anteriores, no se quede únicamente con esta información. Si le interesa, vaya y profundice en otros libros. Acá se menciona incluso las fuentes. Comparte esta información, suscríbete al canal, dale me gusta. Gracias.